Saludos y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de corrientes filosóficas, así que te invito a que te quedes. Comenzamos inmediatamente. Una corriente filosófica, según dice Alejandro Cavalazzi Sánchez, un filósofo mexicano, es un conjunto de ideas y teorías que comparten principios básicos sobre un aspecto del conocimiento acerca del mundo o acerca del hombre. Esa definición se puede encontrar aquí en este portal, cuyo link les coloco aquí. Y como pueden ver ustedes aquí, la imagen es del autor de la definición, que es un mexicano llamado Alejandro Cavalazzi Sánchez. Y de la definición que él aporta, se puede deducir, en primer lugar, que una corriente filosófica tiene que ver con ideas y teorías en torno a la que se agrupa un conjunto de filósofos. Y en segundo lugar, se puede deducir que esas ideas siempre están relacionadas con el conocimiento, con el mundo, con el ser humano y su entorno. Esos son corrientes filosóficas. En términos generales, las corrientes filosóficas se agrupan en dos tipos. Aquellas a las que se le llama corrientes filosóficas antiguas, que son las que surgieron antes de la segunda mitad del siglo XIX, y se llama también corrientes filosóficas contemporáneas, aquellas que surgieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a ver el primer grupo, aclarando que las corrientes filosóficas contemporáneas y las antiguas son muchas. Solamente vamos a ver algunas de ellas, las que consideramos más importantes. La primera de ellas es el idealismo. El idealismo es un sistema filosófico surgido en el siglo XVIII y considera la idea como principio del ser y del conocer. Como lo dice la raíz del término mismo, su principal postulado está relacionado con las ideas. El idealismo se puede dividir o se puede encontrar en distintas versiones. Existe el idealismo objetivo, que es el que postula que todo lo que percibimos y experimentamos es una construcción de la mente y no tiene una existencia autónoma. Y existe también el idealismo subjetivo, que dice que la realidad es relativa y depende de la percepción subjetiva de cada persona, y en términos generales el idealismo puede decirse que se caracteriza primero por estar centrado o por ser contrario al realismo. Además, la supremacía que da a la mente niega la realidad independiente, sus conceptos son abstractos y universales, y promueve la libertad y autonomía individual. En síntesis, el idealismo entonces lo que propone es que todo lo que existe en el mundo existe primero en el mundo de las ideas. Los principales promotores del idealismo fueron Platón, Renato Descartes, Nicolás Melambranche, Godolfredo Guillermo Leibniz, Emmanuel Kant, Juan Teófilo Fichte, Federico Guillermo José y Jorge Guillermo Federico Hegel. Esos fueron los principales promotores del idealismo. Por otro lado, el realismo. El realismo es esa corriente filosófica que surgió en el siglo XIX, específicamente para la primera mitad del siglo XIX, y promovió la idea de que la realidad existe independientemente de la percepción o la mente humana, y que puede ser conocida a través de la observación y la experiencia empírica. Si ustedes se fijan, es completamente opuesta al idealismo. Mientras el idealismo promueve el mundo de las ideas como lo realmente existente, el realismo por su parte promueve aquello que existe en realidad y que nada tiene que ver con lo que está plasmado en la mente. Sus características: una visión mucho más objetiva de la realidad,
mucho más objetiva que la visión que presenta el idealismo. Es una corriente completamente apegada al empirismo y no se apega a las ideas o a las idealizaciones, y además presta atención al contexto social. ¿Cuáles fueron sus promotores? Aristóteles, Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo y Tomás de Aquino. Es importante destacar que tanto en esta corriente filosófica como en la anterior, aunque dice que se desarrolló entre siglos que ya no existían Aristóteles ni Platón, ellos aparecen ahí porque los primeros indicios que se dieron tanto del idealismo como del realismo ocurrieron naturalmente en la filosofía antigua, y fue mucho más tarde que vino a desarrollarse como la conocemos en el día de hoy. La otra es el empirismo. El empirismo es una corriente filosófica que surge en el siglo XVII y que da supremacía al papel de la experiencia y la evidencia, de manera especial a la percepción sensorial en la formación de ideas y adquisición de conocimiento. Hay tres tipos de empirismo. Existe el empirismo psicológico, que es el que postula que el conocimiento es solo producto de la experiencia. Existe el empirismo gnoseológico, que postula que la validez de todo conocimiento tiene su base en la experiencia. El primero dice que es solo a través de la experiencia, y el segundo dice que su base es la experiencia, pero admite también otras fuentes. Y existe también el empirismo metafísico, que dice que la única realidad es la que viene de la experiencia sensible, o sea, de lo que se puede percibir a través de los sentidos nuestros, del gusto, del tacto, de la vista, del oído. ¿Cuáles son sus características? Promover la sensación y experiencia como fuentes únicas del conocimiento, también el rechazo de las ideas innatas y también la crítica al racionalismo. Por otro lado, sus promotores fueron Thomas Hobbes, John Locke y también David Hume. La otra, el materialismo, es un sistema filosófico que surge en el siglo XVII, opuesto al espiritualismo, que considera que solamente existe la materia y que reduce aquello que está relacionado con espíritu, con el alma, todo lo abstracto. Sus características son, bueno, que la materia, o postula que la materia es el fundamento de la realidad. Además, el materialismo rechaza lo espiritual o inmaterial. El materialismo también promueve mucho el monismo materialista, es decir, la existencia de las cosas a partir de una materia. Además, tiene que ver mucho con el determinismo causal, o sea que todo lo que existe es por una causa, y tiene también un enfoque naturalista. Sus principales, el mismo Carlos Marx, Federico Engels y además Ludwig Feuerbach. Por otro lado, positivismo, que es la corriente filosófica que surge en el siglo XIX y que sostiene que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos reales, perceptibles y sensoriales. Sus características: promueven la observación empírica, rechazaron la metafísica y los asuntos abstractos, promovieron el método científico, hicieron mucho énfasis en las ciencias exactas y también promovieron el antropocentrismo, es decir, la centralidad en el ser humano. Sus principales promotores: Augusto Comte, Saint-Simon y también John Stuart Mill. Por otro lado, racionalismo, que es la corriente que sostiene que el conocimiento se obtiene principalmente a través de la razón y la reflexión, en contraposición a la experiencia sensorial. Se puede evidenciar y se puede ver claramente que es una corriente completamente opuesta a aquellas corrientes relacionadas con el empirismo. Sus principales características: la primacía de la razón como fuente de conocimiento, deducción y argumentación lógica, universalidad de las verdades racionales, como vimos y dijimos ya, oposición y crítica rotunda al empirismo, y prestar atención también a las matemáticas y a las llamadas ciencias exactas. Sus promotores: Renato Descartes, Blas Pascal, Nicolás Melambach, Baruch Spinoza y Godofredo Guillermo Leibniz. Hasta aquí las corrientes antiguas. Ahora, corrientes filosóficas contemporáneas, que son todas esas corrientes filosóficas que surgieron después de la segunda mitad del siglo XIX.
Ahora bien, como en todos los aspectos de filosofía, hay algunos que piensan que las corrientes contemporáneas no solamente se ubican a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sino que algunos creen incluso que después de la Segunda Guerra Mundial ya se podían conseguir algunas corrientes a las que se pueden colocar en el grupo de las que llamamos contemporáneas. ¿Cuáles son esas? Hay muchas, pero vamos a ver aquí algunas de las más importantes. La primera, empiriocriticismo, que es un movimiento o corriente que es positivista por demás, que surgió a principios del siglo XX. El empiriocriticismo realmente tiene sus raíces mucho más allá del siglo XX, pero los críticos y los teóricos del tema consideran que su desarrollo fue mucho más ya cerca del siglo XX y asegura que solo llegamos a conocer la apariencia de las cosas, o sea, no tenemos idea plena de todo lo que existe. Ya los filósofos antiguos, algunos se habían referido a esa parte. ¿Cuáles son sus características? Aceptan el conocimiento empírico, critican el realismo. Si aceptan el empirismo, es posible que también se sientan tentados a criticar como cosa natural el realismo. Además, promovieron el materialismo dialéctico y entre sus promotores está Richard Avenarius y Ernest Mach. Otra, el existencialismo, que es una corriente filosófica surgida entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que promovía la reflexión en la existencia y además proclamaba ideas de individualidad, libertad, experiencia humana con la naturaleza y todo lo relacionado con eso del ser humano. Sus características: la autenticidad individual, libertad y responsabilidad como asuntos que promovía, además también promoción de la existencia individual y la subjetividad del ser humano. Promotores: Søren Kierkegaard y Jean-Paul Sartre. La otra, neopositivismo, corriente filosófica también empirista surgida en el siglo XX, que también le pasa como a otras que ya se encontraban asuntos relacionados con esta corriente mucho más para atrás del siglo XX, pero los teóricos creen que para el siglo XX es que se desarrolla con mucho más fuerza y promueve la lógica, la matemática, el método científico y no admite especulación alguna. Incluso lo que se llama especulación filosófica tampoco ellos lo admitían mucho. Sus características: la verificación, aceptación del empirismo y negaban todo lo que era metafísico. Sus promotores: Rudolf Carnap y Otto Neurath. La otra, marxismo, bastante conocida, por todas partes del mundo se habla de ella. Y el marxismo se considera una doctrina de interpretación de la realidad propuesta en el siglo XIX por Karl Marx. Y el término marxismo, por cierto, fue popularizado por el teórico Karl Kautzy. Esa definición ustedes la pueden encontrar aquí en esta fuente que les coloco aquí, en la página que se llama concepto.com. Sus características: repudiaron la religión, aspiraban a una sociedad igualitaria, promovían la lucha de las clases como motor de la sociedad y de la historia, y además proponían la eliminación de la propiedad privada. Sus representantes principales: Carlos Marx y Federico Engels. La otra, vitalismo, que fue una corriente filosófica surgida entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, promoviendo la idea de que todo es vida y que la vida se genera por un impulso que nada tiene que ver con agentes externos. Sus características: ve la realidad en permanente evolución, promovían la libertad como esencia del ser humano y se contraponían al racionalismo. Sus promotores: Jobs Jacob Berzelius, George N. Stachel, Théophile de Bardoux, esos fueron sus promotores. Bueno, hasta aquí las corrientes filosóficas antiguas, algunas, y las contemporáneas. Hasta la próxima.